Bueno, adelante. Vamos con las preguntas. Vamos. A ver, hasta allá atrás, que compañero de verde, no me acuerdo cómo te llamas, atrás de así. Hola, presidenta. Buenos días. Soy César Huerta, de la revista Polemón. Y pues quisiera preguntarle, esta semana, en la segunda sala de la Suprema Corte, pues hubo un amparo a la empresa Coisa Consultores Industriales, que pues estuvo acusada por el SAT de ser una empresa fantasma que emitía facturas para beneficiar a Grupo Televisa, la cual no tenía empleados, ni muebles, ni computadoras, ni medios para operar. El proyecto pues fue del ministro Javier Lainez y votaron a favor Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel. Solo una ministra, Lenia Batres, votó en contra y advirtió que con este fallo pues se flexibilizan los criterios que facilitan el fraude fiscal. ¿Qué opina, presidenta, que pues mientras el SAT recupera con cifras históricas mucho dinero en juicios fiscales, pues ahora algunos ministros, que ya se van muchos de ellos, pues protejan a estas empresas presuntamente factureras? Vamos a revisar el caso. Normalmente recibo todos los casos relacionados con estos temas y otros que son decididos en la Corte, pero revisamos el caso y lo comentamos con gusto. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, un poco esta pregunta también va relacionada, pues me gustaría también destacar que en una racha sin precedente, el SAT ganó en tribunales más de 66,000 millones de pesos durante el primer trimestre del 2025. Esto pues es importante porque es una cifra 133% más de lo que hubo en el periodo del año pasado. Y esto es mucho más importante todavía porque equivale al presupuesto de 4 programas sociales importantes como Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para las mujeres bienestar, los precios de garantía y las becas para educación superior. Además, pues con esto se recuperaron ya 8 de cada 10 pesos en créditos fiscales. ¿Qué mensaje también, pues, presidenta, le envía a estos grandes deudores fiscales que en esta nueva etapa que podría comenzar ahora con el Poder Judicial? Pues, y si cree que con el nuevo Poder Judicial, pues esto va a poder continuar, que se recuperen pues estos créditos fiscales que luego terminan liquidando las empresas para no querer pagar, pero que el SAT pues no ha parado en eso. A ver si te manda Antonio lo que me manda diario de la recaudación, a ver si lo tienes. El de ayer está bien. Bueno, este es en lo que va del 2025 al 30 de junio del 2025, la recaudación que hace el sistema de administración tributaria, que por cierto fuimos hace unos días a su aniversario. Para 2019 la recaudación era a esta fecha, es la misma comparación por fechas, 2 billones de pesos, 53,697 billones, o sea, un billón es 1,000,000 de millones, son 12 ceros. En 2025 son 3,219,727 millones de pesos. O sea, en términos nominales hay un aumento de 412 y en términos reales un aumento respecto al año anterior del 10%. O sea, se recaudó, tomando en cuenta inflación, se recaudó 10% más que el año pasado.
¿Qué ha ayudado mucho? Aduanas, distintos mecanismos que hemos estado trabajando con aduanas. Recuerden que yo me reúno cada mes y medio con los responsables de aduanas de todo el país y damos seguimiento permanente con Rafael Marín, el actual director de aduanas, que está haciendo un buen trabajo. Hay un aumento en la recaudación pues de más de como 150,000 millones de pesos adicionales. Y otras acciones que está haciendo el SAT. Y siempre hay que decirlo porque luego nos critican si no lo decimos. Puede haber alguna injusticia y hay los mecanismos jurídicos que se siguen para resolver si es que hay una injusticia en algún cobro adicional. Pero en realidad lo que ocurrió en el pasado pues es que todos tenían condonaciones o no había, o se hacían de la vista gorda si no pagaban impuestos. Y en este caso pues no, hay una revisión permanente para el pago de impuestos. Entonces es un buen trabajo que está haciendo el SAT. Y vamos a revisar también muchos temas ya para avanzar mucho en la digitalización, eso nos ha ayudado. Ha aumentado mucho el número de personas que pagan impuestos. Se facilitó el sacar el registro federal de causantes. Antes eran como 7 trámites y cuando entramos nosotros los redujimos como a 3. Y eso ha facilitado mucho el que la gente se inscriba para pagar sus impuestos. Entonces son varios temas. Ahora sí hay unos que ya sabemos, uno en particular, que se enojó muchísimo el viernes pasado, muchísimo, por decir la verdad, que debe 74,000 millones de pesos y que dice que se le está cobrando de manera injusta, pero no hay ningún tribunal, y eso que tiene muchas relaciones, muchísimas relaciones, que le haya dado la razón. Lo más que han hecho pues es postergar, y esos son temas que vienen incluso desde antes del gobierno de López Obrador. Entonces ningún tribunal ha dicho que no debe pagar, ninguno. Lo que han hecho es postergar, en un caso por 16 años. Entonces sí, lo que queremos es que la Corte, la nueva Corte, el nuevo Poder Judicial, que por cierto ayer recibieron toda su constancia, reconocidos por el Instituto Nacional Electoral, pues ya van a tomar posesión el 1 de septiembre. Y repito nuevamente, porque también dicen que ahora son jueces carnales, que van a hacer lo que diga la presidenta, que están puestos a modo. Los decidió el pueblo de México. Y lo que todo el pueblo de México desea es que haya un Estado de Derecho, un verdadero Estado de Derecho, que haya justicia, que no haya las injusticias que hay ahora y la corruptela que hay ahora, hay que decirlo con todas sus letras. Y Presidenta, por último, pues queremos en Polemón compartirle una investigación que hicimos en la cual revelamos que detrás de las impugnaciones contra la elección judicial del 1 de junio, pues hay una estrategia coordinada por operadores del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano que pues se esconden bajo el disfraz de organizaciones ciudadanas. Descubrimos casos como el de un asesor legislativo de MC que tiene un contrato vigente por más de 450,000 pesos en la Cámara de Diputados y que fue también pues ex vocero del ex candidato presidencial de ese mismo partido, quien pues encabeza una de las impugnaciones. ¿Qué piensa de que hoy los partidos políticos de oposición, Presidenta, pues ante su baja credibilidad, usen como fachada a estas supuestas organizaciones de la sociedad civil y que pues para que estas impugnaciones se vean como ciudadanas? Pues hay mucha hipocresía, ¿no? Ya sabemos, en el conservadurismo, porque todo eso es el conservadurismo.
como decía Monsiváis, su doctrina es la hipocresía. Ellos no participan en la elección, decidieron públicamente no participar. La presentación de los candidatos pasó por comités del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial se arrepintió a la mitad y tuvo que terminar el Senado su proceso, pero pasaron por comités, después por una elección, y ellos siempre dijeron que no iban a participar en esa elección. Entonces ahora pues no les gustan los jueces que quedaron, pues porque ya no tienen las relaciones de contubernio que tenían antes. Por ejemplo, el presidente del PRI, que se reunía en lo oscurito, se sigue reuniendo con la actual ministra de la Corte, la presidenta. Tienen las relaciones personales, el hazme el favor, ahí te encargo, ayúdame. Pero eso ya no lo van a tener, pero no lo va a tener nadie. Entonces eso es lo que es una nostalgia trasnochada, lo que tienen todos estos intelectuales, comentócratas y muchos de estos dirigentes de partidos de oposición, conservadores todos, que lo que quieren pues es seguir teniendo la relación personal. Pero eso es lo que queremos que se acabe en México, los privilegios. Como decía Juárez, nadie por encima de la ley. Esos son lo que está de fondo en estas impugnaciones, que ya no va a haber los privilegios que tenían antes. Y por eso pues son los partidos políticos que están detrás de estas impugnaciones. Pero más allá de los partidos políticos, las personas que pues ya no van a tener esta relación personal. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Sobre el tema. A ver, alguien que no haya preguntado en estos días, porque en estos días, a ver acá. Muchas gracias, presidenta. Alejandro Cabral, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC, y de Política y Rock and Roll Radio. Y bueno, empezamos con cultura, si le parece, porque acá está la secretaria Curiel. En primer lugar, pues qué fascinante que vaya avanzando México Canta, y sí emociona ver a estos muchachos. Hay algunos con un talento tremendo. Y precisamente yo le quiero platicar un tema que posiblemente parezca menor, pero que me parece que es una muestra de lo que pasa en las comunidades. Hay una comunidad acá en Michoacán que se llama San Miguel Canario. En San Miguel Canario está el radialista quien puso la radio comunitaria ahí junto con la comunidad indígena de su pueblo, promoviendo desde hace mucho acciones culturales, y hizo una solicitud incluso aquí en Atención Ciudadana, me comentaba, para que le lleven maestros de música, de teatro, para fomentar la cultura ahí en la comunidad y para rescatar a los artesanos que ya son de mayor edad, y dice se van a perder estas tradiciones. No le dan respuesta, y después de un tiempo le dan respuesta en Atención Ciudadana, me comenta hace unos días, y la respuesta es: ve con tu presidente municipal para que te atienda. Cuando él lo que expone… ¿Desde aquí? ¿Esa fue de aquí, Atención Ciudadana de Presidencia de la República, exactamente. Y le dicen: ve con tu presidente municipal. Pues sabemos que a veces las presidencias no tienen el recurso, esta no es la cabecera municipal, cabe decir, y él además le están pidiendo le sugirieron que los talleres se den en la cabecera municipal, si es que se dan talleres. Él lo que está proponiendo está muy interesante, le puedo hacer llegar la propuesta, es una propuesta con varios puntos, son como 5 puntos que propone, porque él propone hacer una especie de pequeñas casas de cultura o como estos centros que ustedes están empezando a abrir, pero hacia las comunidades más pequeñas, en donde sean los pobladores cercanos que tienen experiencia artística los que promuevan, y que sean también los artesanos locales. Y platicando con él,
como que definíamos que es algo así como México Canta, versión comunidad, pero en distintas disciplinas artísticas. Sacar a los talentos que están escondidos, sobre todo a las nuevas generaciones, y darles una plataforma. Entonces, no sé qué opinión tenga de esto, si pudiéramos tomar, por ejemplo, este caso de San Miguel Canario, como una especie de programa piloto. Mande. ¿Él a qué se dedica? Él es el director de la radio comunitaria de allá, de la radio. Pero aparte es artesano. La Voz del Canario, y él es artesano de madera. Sí, que lo tome en cuenta Claudia, que se comunique con él. El trabajo que están haciendo a través de Original, recuerden que antes había una sola presentación de Original en Los Pinos, en la Ciudad de México. Y ahora son 4, ¿verdad, Claudia? Son 4 exposiciones de artesanía, de textiles, realizados por manos principalmente de comunidades indígenas y afromexicanas. Una parte de Original ya tiene que ver no solamente con textiles, porque el primero estaba orientado a textiles, huipiles y piles de nuestro país, y ahora pues ya hay una parte de artesanía que permite pues ubicar, reconocerlos, apoyarlos para que puedan venir a la Ciudad de México o a otros lugares donde se está haciendo Original a poder vender sus productos. Esa es una de las acciones que estamos haciendo. Otra que ya la vamos a presentar aquí, estamos recuperando Fonart y dándole un impulso mucho mayor para que haya un espacio de venta de artesanías en la que apoye el gobierno a las y los artesanos. Son algunas de las acciones que estamos haciendo, pero nos ponemos en contacto. Muy bien. Y también ahora con la nueva ley de radio y televisión, de telecomunicaciones, ya va a ser más fácil tener una radio comunitaria y tener un esquema también de comercialización local que les permita tener los recursos para mantenerse. Ese es el otro tema que le quiero tratar, pero antes de eso, creo que, no sé si ya tenga la secretaria las sedes, las 8 sedes que va a haber de México Canta, si ya están definidas estas 8 sedes. Sí, tenemos que revisar algunas, pero el otro viernes, porque le vamos a estar dando seguimiento los viernes. Entonces, a México Canta las presentamos. Si le parece, pues vamos con este tema de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en primer lugar me gustaría decir que se ha hablado mucho de si es una ley censura o que si es una ley regresiva y demás. Nosotros, la verdad, hemos leído con atención la ley desde la iniciativa que usted lanzó, desde antes dialogábamos algunos temas que nos interesaban y nos parece que está muy alejado de eso, que no, esta narrativa no tiene ninguna razón, es una ley que no restringe y que aquellos artículos que son, como ustedes lo han dicho, que le pueden preocupar a ciertos sectores, son artículos que se recogen de ley anterior e incluso algunos de 2 leyes anteriores, ¿no? Entonces, esto en primer lugar. En el caso de las radios comunitarias indígenas y afrodescendientes, estamos un poco preocupados, Presidenta, por ciertos cambios que le hicieron a la iniciativa que usted misma mandó. Al final, después de los conversatorios, obviamente se agregaron cosas que quienes estuvimos en los conversatorios, tuve la fortuna de estar ahí, se agregaron, pero algunas que no comentamos en los conversatorios y las modificaron de manera extraña y que no las dijo usted tampoco, las modificaron o en el Senado o no sé de dónde. Por ejemplo, una de ellas que habla de la sostenibilidad de los medios comunitarios indígenas, hablaba en el artículo 89 anterior, hoy el artículo 68 en su fracción séptima, de que el recurso que sea asignado por parte del gobierno federal en publicidad oficial sea repartido de manera equitativa. Y nos preocupa mucho que en la letra de la ley le quitaron la palabra equitativo. Y esto se presta a que favorezcan algún medio o desfavorezcan algún medio por su propio discurso. Ahí sí nos parece que puede haber un problema de tendencia. Esta idea de que se les otorgue entre el 1 y el 10%, me decían unos compañeros, pues ninguna ley que es ambigua puede ser una ley justa. Y si se deja entre el 1 y el 10, es como llegar con un funcionario y decirle, usted tiene la obligación de darme $1 o 10 pesos, ¿cuánto me quiere dar? Pues la respuesta siempre va a ser $1, ¿no? Sí, tiene que venir el reglamento. Exacto, es lo que le quería decir. Creo que en el reglamento… En algunos casos
Por ejemplo, entre el 1 y el 10, pues tiene que ver también con el tamaño de la radio. Entonces, todo eso tiene que pues aterrizarse en el reglamento para que no quede a tanto criterio subjetivo, digamos. Claro, exacto. Creo que en el reglamento tenemos una oportunidad genial todavía de corregir la mayoría de estas cosas que nos preocupan hoy. ¿Y por qué le digo que nos preocupan? Porque después de que sale la ley, nosotros como organizaciones de radios y como radios mismas queríamos celebrar y desafortunadamente no hemos visto la celebración de este sector, que sí ganamos derechos, pero que otros que teníamos se nos restringen o se nos limitan o se quedan pero no, por ejemplo, uno de ellos que sí nos preocupa es que este derecho de la publicidad oficial del porcentaje que era el 1 y hoy sube, era un derecho exclusivo de las radios comunitarias e indígenas y hoy se suman las radios de uso social. Entre las de uso social, pues hay algunas que son con tendencia comercial, cultural, y hay otras que son radios universitarias de universidades privadas. Las radios universitarias de cualquier universidad privada no pagan renta, no pagan luz, tienen empleados tienen presupuesto propio, pues. Entonces, pero también se restringe lo que se llama radios sociales. No, a ellas es a quienes se les otorga el recurso junto con nosotros. Pero la característica de las radios sociales, para evitar que se preste a que una radio comercial de pronto se ponga radio social y tenga algunos beneficios, o algunos otros temas que ocurrieron en el pasado, también se restringe. Claro. Entonces, hay que evaluarla y fortalecer el reglamento. Sí, entonces le pediríamos, Presidenta, creo que ahora está en la cancha de ustedes, del Poder Ejecutivo, si pudiéramos hacer tal vez no conversatorios, sino mesas de trabajo en la elaboración del reglamento, en donde podamos nosotros dar nuestro punto de vista como personas que vivimos la comunicación comunitaria a diario. Sí, algo bueno de las radios, sobre todo indígenas, es que antes era muy difícil sacar una radio indígena porque había que ir ante un notario. Ahora el notario, digamos, es el INPI. Tienen que pasar por su asamblea del pueblo para reconocerse como radio indígena y después con el registro ante el INPI es suficiente para poder tener la radio. Se les permite también poder comercializar, que no se les permitía localmente. Entonces tienen algunos beneficios que van a permitir su permanencia y su sostenibilidad. Sí, claro. Que por cierto, la obligación de ir ante un notario de una asociación civil también se nos quitó a las comunitarias y no sabemos qué tan bueno sea eso, porque ahí no pasamos por el INPI, ahí pasamos. Habría que poner también filtros de apoyo social, de trayectoria, de servicio, tipo de cosas. Sí. Sí. Y en otro tema muy diferente, Presidenta, que tiene que ver de mi tierra, de allá de Sonora, de donde soy. Ya hace más o menos. Está sobre representado Sonora aquí en la mañana. Por cierto, Veracruz está más sobre representado. Pero bueno, hace mucho me platicaban los jubilados de ferrocarriles, que hay un grupo importante de estos jubilados de Imuris, de Empalme, que siguen todavía con problemas en sus gestiones de las pensiones. Está atorado jurídicamente este tema, pero realmente se hizo una mesa de trabajo con el expresidente López Obrador que avanzó bastante, por ciertas cuestiones se detuvo al final, pero están preocupados porque este asunto se va haciendo añejo. Regresan los trenes de pasajeros, regresa toda esta profesión tan bonita de los ferrocarrileros, cuando todavía no hemos podido resolver a los ferrocarrileros de antes. Está en el Instituto para devolver al pueblo lo robado, y ahí se les está atendiendo y le decimos a Mónica que continúe esta atención junto con Gobernación. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, sobre el tema, a ver quién. A ver aquí y luego para acá. Muchas gracias, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidenta, ayer en Estados Unidos se avaló el plan fiscal del presidente Donald Trump, entre los que se incluye una disposición muy importante de recursos de 170,000 millones de dólares a la seguridad fronteriza. Dentro de este plan, el presidente planteaba construir más cárceles como
el Alcatraz Caimanes, y además para deportaciones y en general para la seguridad fronteriza. ¿Qué implicaciones esto tendrá para los migrantes mexicanos, presidenta? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Sí, no estamos de acuerdo en que la migración debe de atenderse en el fondo con cooperación para el desarrollo. Ya por la frontera norte nuestra y la frontera sur, los encuentros se llaman, los encuentros con la Agencia de Aduanas y Migración en la frontera de los Estados Unidos, el día de ayer fueron 220, o sea, es muy poco comparado con miles que llegaban pues hace todavía algunos años. Entonces realmente es muy poca ya la migración que está entrando. La mayoría de las personas migrantes que están en Estados Unidos, no solo mexicanos, de distintos países de América Latina y el Caribe, pero las y los mexicanos tienen muchos años trabajando en Estados Unidos, muchos, y son gente de bien, trabajadores, que aportan mucho a la economía, sí, de México al enviar sus remesas a sus familias, pero aportan más a la economía de Estados Unidos. Entonces, además de que no estamos de acuerdo con los actos discriminatorios y persecutorios de los migrantes y este trato como si fueran criminales, le va a hacer mucho daño a la economía de Estados Unidos, mucho. Ya el presidente Trump hace unas semanas tuvo que decir que en el caso del campo, en el caso de los hoteles y otras actividades, pues que ya se suspendieran porque había recibido la llamada de los empresarios diciendo que tenía afectaciones enormes. Entonces no es bueno desde ningún punto de vista, ni humanista, ni desde la perspectiva económica. Nosotros siempre vamos a defender a nuestros hermanos migrantes, siempre. Y estamos fortaleciendo el México Te Abraza para cuando lleguen a nuestro país, lo vamos a presentar la próxima semana, porque la mayoría de las personas deportadas están llegando a Tapachula. Llegan ya pocos por la frontera norte y la mayoría son enviados en aviones a Tapachula y a Villahermosa. Entonces estamos fortaleciendo la atención en Tapachula y Villahermosa, manteniendo los centros de atención en la frontera norte, fortaleciendo para que no sean sujetos a ningún acto de corrupción por parte de aduanas o de migración cuando entren a nuestro país y vienen a visitar, y al mismo tiempo fortaleciendo toda la atención consular. Entonces, no estamos de acuerdo y vamos a defender hasta con todos nuestros esfuerzos a nuestros paisanos allá. Hay un video también que nos enviaron, ¿no? Todos los viernes nos envían videos las paisanas y los paisanos, a ver. El 57% de los estadounidenses desaprueban las políticas migratorias actuales en contra de los latinos en Estados Unidos. El mensaje oscuro detrás de estas políticas no se basa en la realidad. Por ejemplo, para muchos de nosotros los mexicanos, la frontera cruzó a nuestras familias, no al revés. Algunos dicen que los inmigrantes son criminales, pero de hecho, los inmigrantes han tenido tasas de encarcelamiento más bajas que los estadounidenses nacidos en el país desde 1870. En el 2020, los inmigrantes tenían un 60% menos de probabilidades de ser encarcelados que el resto de la población de los Estados Unidos. Los inmigrantes indocumentados no pagan impuestos. Esto es una mentira. En 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron 96.7 mil millones de dólares en impuestos en Estados Unidos. En 2021, 1 de cada 5 emprendedores era inmigrante, generando 95.6 mil millones de dólares en ingresos comerciales. Los inmigrantes no debilitan la economía, la fortalecen a través de los impuestos, la creación de negocios y el trabajo esencial. Sigue la verdad basada en hechos y colócate del lado correcto de la historia. Presidenta, ¿tienen datos de que hubiera algún mexicano ya en esta cárcel del Alcatraz Caimanes? No. Por otra parte, este plan fiscal, Presidenta, también tiene algunas
incentivos fiscales para que empresas se asienten en Estados Unidos. ¿Esto no tendrá alguna implicación para la economía mexicana y el tema de la relocalización que se impulsa en el Plan México? A ver, el Plan México lo que fortalece, el principal objetivo, aunque habla de relocalización, es que se produzca en México lo que en México se consume. Obviamente no puede ser el 100% porque tenemos una economía abierta, pero el objetivo es fortalecer la producción nacional para el consumo nacional, es un elemento sustantivo. Y también traer empresas para exportación. Hoy México, dentro incluso de todas las circunstancias de aranceles, tiene una posición privilegiada frente a otros países. Ayer lo decía el secretario Marcelo Ebrard, por ejemplo, Vietnam se queda con 20% de aranceles. Nosotros en muchísimos productos seguimos con el tratado comercial sin aranceles y seguimos trabajando para fortalecer pues el comercio entre México y Estados Unidos y también buscando otras fronteras de exportación, no solamente hacia los Estados Unidos, que pues durante 40 años se fortaleció esta relación bilateral que va a seguir existiendo porque es indispensable para ambas economías. En otro tema, Presidenta, ayer conocimos que se detuvo al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. El gobierno de Estados Unidos lo vincula con el cártel de Sinaloa. Tras la detención también la Fiscalía General de la República dio a conocer que tiene una orden de aprehensión en México por tráfico de armas. Por tráfico de armas, pero que desde el 2023, ¿usted tenía conocimiento de que tenía esta orden de aprehensión? No, personalmente no tenía conocimiento. Ayer cuando salió la noticia, nos comunicamos con la Fiscalía y el fiscal me dijo sí tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019, se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023 y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. En ese proceso están trabajando la Fiscalía General de la República. Tráfico de armas y de droga. Y delincuencia organizada, ¿no? Decía sí. Ayer el comunicado. Pues el tráfico de armas y droga tiene que ver con delincuencia organizada. No, ayer vimos un comunicado que sacaron ellos y personalmente no tenía conocimiento de esta orden de aprehensión, pero sí en efecto existe desde el 2023. Está en eso la Fiscalía, con gusto pues, le pedimos a la Fiscalía que siga informando. Presidenta, en un último tema, ayer usted se reunió con empresarios, a su salida ellos nos comentaban que la reunión había sido como para fortalecer el Plan México, en el entendido de que ha habido una desaceleración económica global y justamente para que México no cayera como en esa tendencia. ¿Qué áreas se estarían fortaleciendo del Plan México? Fue una muy buena reunión. Ellos pues plantean sus distintas preocupaciones y lo que nosotros les planteamos pues es inviertan. Esa es, digamos, la posición que nosotros tenemos. Hay muchas áreas de inversión donde ya ellos tienen participación, pero hay otras áreas de inversión donde es importante que ellos generen cadenas de valor con pequeñas y medianas empresas. Vienen los polos de bienestar, ya está en puerta el concurso. Entonces lo que les planteamos pues es inviertan en el país, en las distintas áreas en donde son importantes y a través del Consejo Coordinador Empresarial tenemos varias mesas de trabajo con distintos secretarios del Gobierno de México en el tema de
energía, en el tema de disminución de trámites, en varios temas tenemos mesas de trabajo pues que generen toda la posibilidad para la inversión en el país. ¿Les hizo una petición específica de en qué área invertir? No hubo en particular un área, pero sí les planteamos, pues es muy importante que en estos momentos su compromiso con México pues se note más, porque evidentemente los aranceles pues tienen un impacto en nuestra economía. Entonces la economía está bien, está fuerte el peso, macroeconómicamente estamos bien, pero es importante que haya inversión pública, que la tenemos. La inversión pública este año, juntando todo, son cerca de 800,000 millones de pesos y son cerca de otros 800,000 en programas de bienestar. Y es muy importante pues que se potencie la inversión privada. Entonces, eso fue lo que platicamos. Ellos nos plantearon pues que hay temas de permisos que no les permiten avanzar en sus inversiones y pues ahí hay que facilitar dentro del marco de la ley para que puedan acelerarse todos los permisos. Finalmente, Presidenta, también, de acuerdo con datos del INEGI, se dio a conocer que cayó el índice de confianza del consumidor 2.2%. Sí, como 1% más o menos. Bueno, mensual 1.1 y sí, anual 2.2. ¿A qué cree que se debe eso? Pues es parte de esta situación que vivimos con los Estados Unidos, pero no hay un problema de consumo en el país. O sea, no hay ningún problema, incluso ayer lo mencionaron ellos. Entonces no hay problema, lo que hay que hacer pues es estar permanentemente revisando para que pues estén las inversiones y todo lo que se requiera para fortalecer la economía de México. Muchas gracias. Adelante. Aquí atrás, el compañero. Gracias, Presidenta. Buenos días, Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En este tema de la detención de Julio César Chávez Jr., preguntarle, el Gabinete de Seguridad, su Gabinete de Seguridad tenía pues ubicado que Julio César Chávez Jr. tuviera vínculos con el cártel de Sinaloa. No se mencionó en el gabinete, lo que sí es una investigación de la Fiscalía que tiene que ver con delincuencia organizada. Inició en 2019, le dan la orden de aprehensión del 2023, de acuerdo con la Fiscalía, la información que nos envían, no se había podido cumplimentar, se llama, la orden de aprehensión, porque una buena parte del tiempo estaba en los Estados Unidos y se detiene en los Estados Unidos y se busca que se deporte a México. En la plática que nos comenta que tuvo ayer con el fiscal general de la República, ¿no se mencionó esta relación que señaló el gobierno de los Estados Unidos ayer con el cártel de Sinaloa? No, yo solo pregunté si tenía orden de aprehensión o no. Si no tenía orden de aprehensión, pues obviamente la actuación nuestra hubiera sido diferente, ¿no? Para preguntar de inmediato por qué lo estaban deteniendo allá. Pero una vez que la Fiscalía nos dice hay una orden de aprehensión en México, pues hay protocolos establecidos muy claros, donde ya es la Fiscalía quien atiende. Obviamente a cualquier persona, a cualquier mexicano o mexicana siempre se le dé el apoyo consular, siempre, tenga orden de aprehensión o no. Pero una vez que tiene orden de aprehensión, pues ya los protocolos son específicos directamente con la Fiscalía General de la República y Migración apoya en todo lo que se requiera. Le comentó el fiscal si se había solicitado, después de que se da a conocer esta orden de aprehensión, alguna orden de detención provisional con fines de extradición al gobierno de los Estados Unidos. ¿No se había solicitado? No, la comunicación fue así, fue muy breve. Fiscal, quisiéramos saber si hay orden de aprehensión de esta persona. Sí hay orden de aprehensión y los procedimientos son estos. Ok, ¿hay algún estimado de cuándo podría llegar a México, Presidenta, finalmente? Ahí tiene que ser la Fiscalía quien esté y la información que nosotros tengamos, por supuesto, la informamos. Ok, muy bien. En un segundo tema, Presidenta, respecto a la reforma o iniciativa de reforma electoral que ya se está trabajando, que se está elaborando, ¿esta tendría o recuperaría algunos puntos de la iniciativa que en su momento presentó Andrés Manuel López Obrador? Y si usted estaría a favor de la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral a través del voto popular. No hemos trabajado completa la ley,
Estamos formando un grupo de trabajo interno del gobierno para poder elaborarla. Algunos de los temas que más nos interesan son que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos, que las elecciones no sean tan caras en nuestro país, que se generen los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos, que la representación proporcional de los partidos políticos se genere de una manera distinta, que no sean las listas de plurinominales. En fin, todo esto es lo que estamos discutiendo como eje sustantivo. Y ya lo de los consejeros pues es también parte de ver cómo, si también son electos o qué esquema se seguiría. ¿Estaría abierta esa posibilidad? Pudiera ser, pero no está definida todavía, como una propuesta del Ejecutivo. Ok, ¿y si recuperaría puntos de esta iniciativa que en su momento hizo? Sí, ahí mi punto de vista, porque ahí se planteaba casi una representación proporcional para todos los diputados y senadores. Diputados principalmente. Es decir, se ampliaban los distritos electorales y había una elección distinta, ya no había directamente el diputado que le correspondía a un distrito electoral, sino más bien era por regiones y representación. Que hay que analizarlo, evidentemente. Yo pienso que la representación proporcional, es decir, la representación de las minorías en la Cámara, que hoy se rige con listas, en el caso de la Cámara de Diputados, la lista de plurinominales, no es buena para el país, ya demostró que no es buena y que las personas que llegan ahí, pues esa decisión del partido político y no pasan por la representación o algún vínculo con la ciudadanía. Los pluris pues son pluris y nunca hacen campaña. Entonces, yo creo que la representación de las minorías es mejor como se hace en el Senado, en el caso del tercer senador por estado. Son 2 senadores del partido que gana y un tercero que es el que obtuvo el segundo lugar. ¿Qué garantía tiene eso para la ciudadanía? Pues que el candidato va a territorio, discute sus propuestas, discute su posición política, discute el proyecto. Y no están ahí pues unos cuantos que son los privilegiados que siempre acaban en las listas plurinominales. Entonces es una de las propuestas que estamos haciendo y yo espero que la podamos presentar en el siguiente periodo y ya les informamos de parte del gobierno pues quiénes son los que están participando en la propuesta. ¿Elección de síndicos y regidores? Yo creo que hay que disminuir el número de, o sea, que sea de acuerdo al tamaño, pero hay municipios que tienen muchísimos y no son necesarios, son más bien cuotas que se van poniendo. ¿Con éxito la elección del Poder Judicial en los ayuntamientos, elección de síndicos y regidores? Pues habría que revisarlo, pero es importante que haya una reforma electoral en el país. Finalmente, Presidenta, ¿le dio algún reporte o qué informe le dio, mejor dicho, el canciller Juan Ramón de la Fuente esta llamada que tuvo con Marco Rubio hace unos días? Sí, les platico. Recuerden que tuve una llamada con el presidente Trump durante el G7. Ahí nuestro planteamiento es que hubiera un acuerdo más global en donde se tomara en cuenta seguridad, migración y comercio. En seguridad vamos muy avanzados con el respeto a nuestra soberanía y a la actuación en cada uno en su propio territorio. Van muy avanzados los acuerdos de coordinación y de cooperación, ya prácticamente está listo ese acuerdo. En el caso de migración, pues sobre todo en el paso por la frontera, pues ahí hay mucha colaboración. Nosotros queremos también pues que se reconozcan los mexicanos que están allá y que hablemos de los mexicanos que llevan años viviendo allá y que tienen que ser reconocidos por el gobierno de Estados Unidos. Es uno de los temas que queremos que se platique. Y en el otro tema pues está el tema general del comercio. Entonces, la llamada con Marco Rubio fue como de seguimiento de ese acuerdo,
También el secretario de Economía está en contacto tanto con el secretario de Comercio de Estados Unidos como el secretario de Tratados Comerciales, y también el secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro. Entonces el objetivo es que muy pronto pues se puedan juntar un grupo ya formal para poder establecer un acuerdo global previo a la revisión que se va a hacer del tratado comercial. ¿Se habló de retomar esta reunión entre usted y Marco Rubio? Hasta ahora no se ha planteado que pudiera venir, está pendiente, tampoco se ha negado, pero hasta ahora no hay fecha en la que pudiera venir. Pero sí un acuerdo de que hay que seguir avanzando en este acuerdo global. Muchas gracias, presidente. Sí. Sí, pues a través de la embajada enviamos nuestras felicitaciones siempre. Sí. A ver, hasta allá atrás, que hace rato. Muy buenos días, presidenta. Amir Ibrahim del Quintana Roo MX. El primer tema que me gustaría tocar es el tema sobre el cuarto muelle. No sé si está enterada que se está tratando de hacer en Cozumel. Bueno, Cozumel ya tiene 3 muelles de cruceros y justamente donde quieren hacer el cuarto muelle precisamente está un arrecife muy bonito, por cierto. Los que han tenido oportunidad de snorkelear ahí, pues es una belleza natural preciosa. Además que el snorkel es una de las fuentes económicas que ingresa más en Cozumel del turismo que pernocta, porque ahí llega turismo en crucero y llega turismo que duerme, ¿no? Y el atractivo más grande para los que duermen ahí es precisamente pues, el buceo, el snorkel, ¿no? Y es una maravilla. Se aprobó, creo que una MIA por ahí y una concesión a una empresa en donde el dueño de la empresa creo que es yucateco. Entonces hay un movimiento de la gente que vive en Cozumel y preguntarle, presidenta, ¿cuál es la opinión que tienen desde el gobierno federal sobre este proyecto? Lo platiqué con la gobernadora de Quintana Roo, que estuve ahí hace poco, y coincidimos en que hay que revisarlo por los impactos ambientales que puede tener. El turismo de crucero es importante para el país, es muy importante, pero también estamos buscando, y fue parte de uno de los acuerdos que se llegó con los cruceros, porque nosotros aumentamos los derechos, después hubo una disminución en acuerdo con ellos, pero parte de lo que queremos es que cuando estén en México compren cosas en México. O sea, que haya mucho más derrama económica del crucero, porque normalmente traen todo prácticamente de fuera, lo que comen, lo que consumen los que vienen en el crucero. Hay poca derrama en nuestro país, de hecho bajan unas cuantas horas y se vuelven a subir y se van en algunos casos. Y lo que queremos pues es que haya mucho más tiempo, que estén aquí, que se vinculen con FONART justamente, que es parte de lo que estamos trabajando con Josefina y con Claudia para que se vean, o sea, que los que llegan tengan acceso a la artesanía. Entre otras cosas es lo que estamos platicando. Pero en particular sobre el de Cozumel tiene que revisarse el impacto ambiental que generaría, porque a veces esos impactos ambientales no solamente es que pase una manifestación de impacto ambiental, sino el atractivo, como bien dices, de Cozumel, pues mucho tiene que ver con los arrecifes, y además de conservarlos por principio, por la importancia de la conservación marina en nuestro país, pues tiene que ver también con que ese es el atractivo turístico. Entonces van a acabar por destrozar incluso el atractivo turístico de Cozumel si es que pasa por un arrecife. Entonces quedó de revisarlo nuevamente y de hablar también con la comunidad, que es, y si se decide hacer, en dónde se decidiría hacer, cómo se haría, pero siempre en contacto con la comunidad. Y si no, por razones ambientales y de otro tipo, pues también otorgar otras opciones a las empresas de cruceros. Sí, porque el problema ahí es el lugar, básicamente, no el cuarto muelle como tal, sí, sino que lo pusieron en un lugar que sí impacta muy feo. Muchas gracias por la respuesta. En otra pregunta, en otro tema, presidenta, hemos
estado detectando a algunas personas que nos han contactado al medio de comunicación a través de los Reporteros MX y del Quintana Roo MX. Nos han contactado personas que tienen problemas, digamos, legales en el extranjero, que han sido, como digamos, de alguna manera, pues les congelan cuentas en el extranjero, pasan por un proceso judicial en el extranjero y a pesar de que los jueces de ese país, en el caso de Panamá y otros países, no los vinculan, no los sentencian o no los imputan por un delito, a pesar de todo eso, pues siguen reteniendo, digamos, sus cuentas congeladas y activos congelados. La pregunta sería, ¿qué pueden hacer este tipo de personas, este tipo de empresarios que de repente sufren este tipo de asuntos, que han pasado por un proceso legal en ese país, que no han salido culpables, ni siquiera imputados, y que aún así este país les retiene estos asuntos? ¿Qué herramientas tendrían estos mexicanos que están pasando esta situación en un país Todos extranjero? los consulados tienen la obligación de apoyar legalmente a nuestros connacionales que están fuera. Entonces, la opción pues es acercarse al consulado. Y si nos pasas el caso en particular, pues también lo revisamos. Son algunos casos que han llegado y que preguntan, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque estamos es el consulado quien tiene se acercan a los consulados de ese país. Apoyo legal, sí. Ok. Y pues bueno, pues sería todo. Gracias, presidente. A ver, ¿quién más? A ver, allá la compañera de verde. Gracias, presidenta. Buenos días. Ahora vamos a ir a Veracruz. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Con este acuerdo que se dio a conocer entre Ovidio Guzmán y autoridades de Estados Unidos, preguntarle qué evaluación han hecho sobre el impacto de este acuerdo en lo que tiene que ver con la relación bilateral con ese país y en la lucha del narcotráfico también aquí en nuestro territorio. Y qué medidas de seguridad adicionales se implementarán para prevenir posibles represalias o movimientos de grupos delictivos relacionados obviamente con Ovidio Guzmán tras este acuerdo con autoridades estadounidenses. Pues no conocemos el acuerdo. Lo que sabemos es que se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en un juicio, pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado. ¿Qué decimos nosotros? Pues lo que dije ayer, o antier, no sé qué dije. Esta persona fue extraditado por México en un operativo que incluso causó muertes de soldados mexicanos. Entonces, Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la Fiscalía General de la República, que tiene pues la orden de aprehensión de esta persona. Entonces, eso tiene que ser así y es la relación que tiene la Fiscalía frente a estos juicios y la Secretaría del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo primero, eso es algo que está establecido en los acuerdos internacionales. Lo segundo es, si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República para que haga su trabajo la Fiscalía General de la República en nuestro país. Y tercero, es esta posición que no se entiende muy bien del gobierno de los Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas y si hay un acuerdo, pues entonces ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas? Tiene que quedar claro que en México hay una orden de aprehensión, que si decimos esto es porque nosotros también desde México combatimos a la delincuencia organizada
y trabajamos todos los días para pacificar a nuestro país. Lo que está sucediendo hoy en Sinaloa tuvo que ver con la detención y la forma en que se dio esa detención de un miembro de la delincuencia organizada. Eso no se nos debe olvidar a nosotros, porque nosotros cooperamos, nos coordinamos, pero no estamos de acuerdo ni con el injerencismo ni con la subordinación. Entonces, aquí nadie va a defender a quien es responsable de un delito más que sus propios abogados, nadie, digamos, del gobierno. De hecho, pues vienen en general, pues las órdenes de aprehensión de investigaciones que se hacen desde el gobierno, y ahora con el fortalecimiento de la investigación y la inteligencia, pues va a haber más órdenes de aprehensión porque son coadyuvantes del Ministerio Público. Pero sí es muy importante justamente que haya coordinación y colaboración e información permanente. Uno de los 4 principios que establecen nuestras Fuerzas Armadas, que hemos retomado como los principios de la relación con Estados Unidos, es confianza mutua, no subordinación, respeto a la soberanía, coordinación y confianza mutua, porque es la única manera de colaborar y coordinarse adecuadamente. Entonces es muy importante pues que se mantengan estas investigaciones conjuntas, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, que haya información de tal manera pues, que disminuyamos la violencia en el país, que ayuden a que no haya entrada de armas de los Estados Unidos a México, que se pacifique, que logremos disminuir todavía más los delitos de alto impacto en nuestro país. Y nosotros colaboramos pues para que no entre droga a los Estados Unidos, hasta por un asunto humanitario de apoyo a las familias estadounidenses. ¿Se reforzará entonces la seguridad, por ejemplo en Culiacán, justamente para evitar algunos ataques? Es lo que no particularmente por esto. Hay un trabajo muy importante que se está haciendo en Sinaloa. Las últimas semanas hubo un incremento de homicidios, se enviaron más fuerzas y se está haciendo un trabajo especial para Sinaloa y sobre todo para proteger a las y los sinaloenses, que es lo más importante. Y en ese sentido, Presidenta, preguntarle justamente sobre el caso de Julio César Chávez, ¿cómo piensan plantear esta cooperación con las autoridades estadounidenses justamente para combatir el crimen organizado transnacional y garantizar que se comparta pues información y pruebas relevantes, ¿no? en este tipo de casos? Y más allá de lo penal, también preguntarle cómo se manejará el mensaje y la imagen de este tipo de figuras públicas, ¿no? que están pues relacionadas, por ejemplo, en este caso en el ámbito deportivo, ante la sociedad, sobre todo los niños, los jóvenes, son personajes que en un momento dado pues fueron ejemplo, ¿no? para poder desarrollar algún deporte, y ahora pues se revela que tienen nexos con el narcotráfico. No se puede generalizar. Hay esta persona, Julio César Chávez Jr., ¿no? o hijo, que tenía o que tiene una orden de aprehensión desde 2023 y es detenido en los Estados Unidos justamente o principalmente por esta orden de aprehensión y algunos cargos que se presentan allá, pero es una persona. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? A través de mecanismos como México Canta, pues promover una cultura distinta en el país. O sea, durante todo este tiempo de la guerra contra el narco y también durante la época de Peña Nieto, que en realidad siguió la misma política prácticamente, al mismo tiempo salían series televisivas enalteciendo a los grandes delincuentes, como si eso fuera el mejor estilo de vida para un joven mexicano. Pues eso no, y no vamos a censurar, no se trata de censurar y que en eso no salga. Desde nuestra perspectiva hay estados que han decidido incluso que prohibir algunas letras o algunas canciones. Nosotros no pensamos que la prohibición en este caso sea
la mejor opción, sino promover otras visiones a través de la música, en este caso, y también a través del deporte. Bien, Presidenta. Por otro lado, acabamos de realizar un trabajo donde transportistas de carga nos manifestaron varios puntos. Por ejemplo, que cada 47 minutos se registra un robo a una unidad de este tipo de transporte, es decir, se dan 30 robos al día, que en el último año pues han aumentado en 13% el delito de extorsión y que ahora, además de robarles la mercancía, el tráiler, los choferes, los conductores están siendo secuestrados para poder pedir rescate, ya sea a las propias empresas o a las familias. De hecho, hace unos días, después de esta investigación, se dio pues el caso de José Francisco Velasco, que fue secuestrado en el tramo carretero Perote-Jalapa y días después fue encontrado sin vida. Toda esta problemática que sufre el transporte de carga se traduce en pérdidas económicas de aproximadamente 92 millones de pesos anualmente. Preguntarle cuáles son los resultados que se han tenido con operativos que se implementó o que ha implementado la Guardia Nacional y la Sedena, cuáles son como estas rutas prioritarias en donde se implementaron. Si tienen también identificados estos retenes falsos que también refieren los propios conductores y cuántas denuncias tienen registradas contra elementos de la Guardia Nacional, Presidenta, porque los propios transportistas también refieren que hay algunas veces que hacen revisiones los elementos de la Guardia Nacional, kilómetros después los intercepta el crimen organizado. Ellos igual dicen que puede haber una posible colusión justamente entre elementos y el crimen organizado. Y también, por ejemplo, ha habido algunos otros casos que incluso se hizo viral un video hace unas semanas de un conductor que fue asaltado, fue herido, pudo huir, se estacionó en una cuneta, llegaron elementos de la Guardia Nacional y lo infraccionaron, llevaron el tráiler al corralón, ¿no? Y nunca le prestaron la atención que en ese momento él refería. Estos son testimonios que dieron los propios transportistas. Entonces, preguntarles sobre este tipo de… Estamos trabajando en 3 áreas para el robo en carreteras, el robo en caminos. Hay algunas carreteras que, aunque ha bajado el delito, de todas maneras hay delitos y hay que atenderlo. Una de ellas es la México-Querétaro, la México-Puebla. Una parte importante está en el centro del país. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Uno, pues el operativo Balam que tiene la propia Guardia Nacional y fortaleciendo la presencia. 2, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes van a iniciar el cierre de aperturas que han hecho en la carretera, donde presuntamente pueden entrar y salir los delincuentes. Entonces se va a cerrar pues todas las entradas ilegales a la carretera. Ya inició en las carreteras en donde se han detectado los delitos. Y la tercera, hay una opción que estamos revisando, que esa sería hasta el próximo año, de cámaras que nos permitan tener una vigilancia en ciertos puntos e incluso arcos carreteros. O sea, es decir, la tecnología que esté conectada con la Guardia Nacional de una mejor manera. Entonces, estamos trabajando en 3 áreas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar, se reunió con empresarios, de distintos estados para que denuncien exactamente dónde están los puntos, junto con la Guardia Nacional. Entonces, estamos trabajando en ello y va a disminuir. Finalmente, Presidenta, en gobiernos previos a la 4T se otorgaron muchas concesiones para la distribución de gas natural a empresas extranjeras. Una de ellas fue Engie, que es de origen francés, que opera en ciudades como Matamoros, Querétaro, Tampico, Estado de México y Mérida. Quiero ponerle un poco de contexto, comentarle que recientemente esta empresa fue multada por la ASEA
por negligencia al operar la red de gas sin manifiesto de impacto ambiental, y tiene otra multa por no dar mantenimiento a sus líneas. ENGIE fue quien mediante amparos echó abajo la reforma eléctrica en el sexenio pasado. Pero el problema más grave, Presidenta, es que ENGIE es responsable de cientos de fugas de la red de gas. Tiene ya incluso demandas por víctimas mortales de explosiones ocurridas en los últimos 3 años. Decirle, por ejemplo, que hay un caso importante que ahorita se lo voy a también a comentar, de Thalía, que es una madre joven sobreviviente de una de las explosiones, pero anteriormente a este caso murieron por quemaduras Yair, de 22 años, y José, de 21. Después del caso de Thalía murió Ana Belén, de 25, en Tampico, y hace unos meses Alonso, de 18, en Querétaro. Además, bueno, pues hubo varios heridos por estas explosiones, así como daños materiales. Nosotros desde hace un año le hemos dado seguimiento al caso de Thalía. Le comentaba a una joven madre que sufrió este accidente el 29 de junio del 2023. En él tuvo quemaduras en más del 70% de su cuerpo. Tiene más de una veintena de cirugías, de las cuales ENGIE nunca se hizo responsable. Ante esta situación y en este contexto de negligencias ambientales, pero sobre todo personales y sociales, presenta preguntarle ¿qué se hace con este tipo de empresas extranjeras? ¿Cómo se monitorea sus actividades para evitar justamente este tipo de tragedias? En el caso de Thalía y otras víctimas mortales, los familiares preguntan si se podría o se tendría que utilizar la vía diplomática con el gobierno francés para pedir obviamente la presión y la indemnización a las víctimas. En el caso, por ejemplo, de la Fiscalía de Tamaulipas, pues se ha empantanado, incluso el año pasado pusimos aquí este tema con el expresidente, hubo un acercamiento con las autoridades pertinentes que pueden ayudarlos. Sin embargo, realmente quien debe de resolver la justicia y buscar una indemnización a la familia y en este caso a la víctima, ¿no?, que es Thalía, pues en la Fiscalía no ha avanzado en absolutamente nada el caso. Y pues solamente como dato adicional comentarle que en el 2023 la vicepresidenta de esta empresa, ENGIE, pues se llevó a París a algunos funcionarios estatales, y después de este viaje pues se anunciaron convenios con ENGIE en los meses posteriores. Se trata de funcionarios de energía de estados como Campeche, Tamaulipas y Nuevo León. Eso está documentado en las redes sociales. Tanto los funcionarios como la empresa subieron estas fotografías. Y bueno, pues preguntar qué se puede hacer en este caso presente para justamente, que haya justicia a Thalía, pero también evitar este tipo de explosiones que, como le comentaba, ya dejó víctimas mortales. Pues hay que revisar los casos. Si nos los das, los revisamos. Todas las empresas de energía, particularmente, tienen que estar en regla, y quien la revisa es ASEA, que es parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces le preguntamos a Armando, que es el director de ASEA, en particular sobre esta empresa, y revisamos los casos. Sí, bueno, ASEA e incluso Protección Civil han acompañado a la familia, pero realmente en donde el tema se ha quedado en… Pues, por eso revisamos los casos y hablamos Fiscalía con las víctimas para conocer el tema. Perfecto, Presidenta, gracias. Gracias. A ver, Veracruz, ¿dónde está Veracruz? Gracias. Presidenta, buenos días. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidenta, retomando el caso del Alligator Alcatraz, un centro penitenciario que inauguró el presidente Trump, a tono de burla dijo que van a enseñar cómo escapar a los migrantes que ahí tienen. ¿No ha habido un llamamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la autoridad o a Donald Trump para rechazar este tipo de comentarios, Presidenta, y defender que no son criminales todos los que están llegando ahí? Lo que tenemos es una comunicación permanente, y hemos enviado, cuando plantearon que iban a abrir la
el centro de detención en Guantánamo, ¿se acuerdan? Nosotros enviamos de inmediato una nota diplomática para decir que los mexicanos que sean detenidos tienen que ser de inmediato repatriados a México. Y en este caso pues vamos a hacer lo mismo. Cualquier mexicano o mexicana que sea detenido por su situación migratoria en los Estados Unidos tiene que ser devuelto de inmediato a nuestro país. Y en eso están todos los consulados. Bien, Presidenta, ya en un tema más nacional, de tema cultural, aquí en la Ciudad de México había 3 mercados muy grandes y muy importantes que eran visitados por el turismo. Había uno en Buenavista, otro más a un lado de la Biblioteca Vasconcelos, había otro más cerca de Garibaldi y uno aquí en Juárez. Sin embargo, esos centros de venta de artesanías ya se cerraron. La única que queda es la que está en la Ciudadela. ¿Ya no se abrirán estos centros artesanales? Sí, es justamente lo que estamos planteando con FONART, además de otras acciones que puedan desarrollar los estados y los municipios. Pero nosotros, además de Original, el objetivo pues es que haya otra vez muchísimas tiendas de FONART. Estamos viendo el esquema para que las y los artesanos reciban un precio justo por su trabajo, que puedan tener apoyo para tener insumos y al mismo tiempo pues la venta de estos productos. Entonces estamos viendo todos los esquemas y ya muy pronto lo vamos a presentar. Gracias. Finalmente, presidente, en un tema ya local de Veracruz, usted va a visitar próximamente este estado. ¿Sostendrá alguna plática con la gobernadora de ahí, sobre todo de inseguridad, porque en el norte de Veracruz pues se ha acentuado la delincuencia, ha habido pues muchas personas plagiadas, han enviado notas amenazantes y hay preocupación entre la población? ¿Tendrá usted oportunidad de platicar con la gobernadora sobre este tema? Sí, vamos, por supuesto voy a ver a la gobernadora nosotros tenemos en el Gabinete de Seguridad días en donde vienen los gobernadores con sus equipos y Veracruz es uno de los estados que va a venir pronto al Gabinete de Seguridad para dar seguimiento. Gracias. Está pendiente. Bueno, yo creo que ya son 9:13. A ver, aquí la última. Presidenta, Javier Pérez de HC Noticias. Pues usted hace rato acaba de mencionar precisamente el tema de salud, ¿no? Está aquí un representante. Me llama la atención porque el día de ayer en salud y en otra conferencia también, pues abrieron las puertas a no nada más empresarios a que invierten en México, sino a levantar lo que es la farmacéutica mexicana después de lo que se hicieron en otros sexenios. Sin embargo, hay un tema que me llama la atención. Como periodista me ha tocado cubrir algunas notas de personas que son científicos, son mexicanos, que se han acercado años anteriores a COFEPRIS a buscar pues registrar sus inventos, que como el caso de Gabriela León, no sé si lo conozco, es una mujer que en el tiempo de ébola, en el tiempo de Barack Obama, ella salvó, prácticamente se le está reconocida como salvar la humanidad, porque era un producto que rechazó COFEPRIS o le rechazaron los registros, fue a registrarse, si no mal recuerdo, Alemania, y Barack Obama le hizo llamada directamente a ella y con ese producto que se le llama es una molécula, salvaron o evitaron que se extendiera la ébola en ese momento. Voy a lo siguiente, hay médicos, Presidenta, hay mexicanos que individualmente están haciendo pues inventos, tienen medicamentos y usted ha dicho que, o bueno, los directores también del IMSS, del ISSSTE, que se abre también a quienes tengan pues capacidad, quienes tengan esta iniciativa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está abierto el gobierno federal, las instituciones de salud para que se puedan acercar o cómo pueden ellos acercarse a COFEPRIS y tener una buena respuesta? Porque hay monopolios o hay empresas que tienen control de medicamentos y que podrían estar pues bloqueando presuntamente a mexicanos en este caso
que tienen medicamentos, pues vamos a decir, de punta y que pues, están siendo utilizados ahora con la nueva ley también de salubridad que se permite, ¿no? Algunas cuestiones de este tipo. ¿Quieres comentar algo? ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Primero, recordar que el Estado mexicano cuenta con una agencia regulatoria de medicamentos de altísimo estándar. Desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, COFEPRIS alcanzó el máximo nivel regulatorio. Es la única agencia hispanohablante que es miembro de ICH, que es la Confederación de Agencias Regulatorias de Innovación Farmacéuticas más avanzadas del mundo. Cuando se aprueba un medicamento, se identifican básicamente tres cosas. Lo primero y más importante es que el medicamento sea seguro, es decir, que el medicamento no genere ningún daño en la población que lo consume. El segundo componente muy importante es que sea eficaz. Y aquí es un trabajo técnico muy detallado para identificar que el medicamento en las concentraciones indicadas genera el efecto esperado. Y el tercero, que es donde se suelen complejizar muchas invenciones, es en la calidad, es decir, que el proceso de manufactura de ese medicamento sea reproducible y sea estandarizado. Entonces, muchas veces, cuando yo fui titular de COFEPRIS, nos encontramos con esta disyuntiva, veíamos medicamentos que eran seguros, que eran eficaces, pero que las condiciones de manufactura de ese medicamento no generaban las características de calidad. Nuestra recomendación en ese momento es acudir a la Secretaría de Salud, acudir, por supuesto, a COFEPRIS, para que tengan una estrategia de acompañamiento regulatorio en las condiciones de infraestructura que requiere la manufactura farmacéutica. Muchas gracias. De todas maneras, estamos simplificando los trámites en COFEPRIS. Van a salir, no sé, creo que 4,000 permisos prontito, que estaban ahí parados, que se hizo un esquema de revisión. Alejandro hizo un excelente papel para disminuir, erradicar la corrupción que había ahí en COFEPRIS, y ahora pues estamos en todo el proceso de agilización. Sí, sobre todo con el tema de que México quiere avanzar en esta situación, ¿no? Sí. Y que mejor manos mexicanas que pudieran tener en sus manos soluciones. No, y hay mucha creatividad, no solamente en el ámbito cultural. Hay muchísimos inventos de equipos médicos, de medicamentos que Exacto. se hacen en las universidades públicas, también en las privadas, pero rescato las universidades públicas de manera individual. Y que hay que potenciar pues todo ese talento que hay en nuestro país. Sí, y bueno, tomando el tema de las aduanas, le he estado dando seguimiento en mi medio, presidente, al tema de las aduanas. Como resultado de denuncias ciudadanas se dio el caso de pues miles de litros, millones de litros de combustible, ¿no? Que transportaban a Estados Unidos. Cayó una familia, o está siendo investigada una familia en Estados Unidos. Se ha felicitado también al director de aduanas, ha trascendido en las reuniones que ha sostenido con los titulares de las aduanas estas felicitaciones, porque han recaudado, sobre todo, usted lo acaba de decir hace unos minutos, recaudado pues mucho dinero en cuestión de este tema. También se ha dado a conocer en medios locales, sobre todo en aduanas como Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, la renuncia de algunos de los funcionarios. Incluso un titular de uno de estos lugares pues ya no regresó por no querer trabajar o recibir órdenes del general Ernesto Alejandro Vadillo, director de Supervisión de Aduanas Fronterizas de la ANAM, quien ha sido acusado también a través de denuncias ciudadanas de corrupción junto con presuntamente René Díaz. Presidenta, en este caso, ¿qué acciones se tomarán al respecto después de que esto sucediera en las direcciones de las aduanas? Estamos vigilando mucho las aduanas, ha mejorado, pero todavía tenemos problemas. Entonces, se está trabajando en la digitalización, se está trabajando en
mayor equipamiento, de equipamiento no intrusivo se llama, o sea, rayos X, rayos gamma que permitan revisar. Por cierto, ayer se incautó, nos lo platicaron hoy en la… No quiera que lo presenten ellos el martes, a través de un equipo no intrusivo, se llama no intrusivo porque no entra una persona a revisar el lugar, sino que a través de un arco de rayos X o rayos gamma se detecta si tiene algo. Se incautaron no sé cuántas toneladas o kilos de metanfetaminas de un autobús, de un camión, más bien camión de carga que iba de Baja California Sur a Baja California. Entonces estamos trabajando en todo eso en aduanas y va a ir mejorando. Y Rafael está haciendo un muy buen trabajo. Muy bien, Presidenta. Hace unos días aquí usted invitó también al director de Conagua y pues se dio a conocer parte de lo que es el plan proyecto, ¿no? Que están buscando regular los pozos, ver quiénes tienen pozos ilegales, y saltó el tema y las presas que había construido el exgobernador de Chihuahua. Hace 2 o 3 días sale en Chihuahua bailando, ¿no? Sí. Y sigue bailando. Siento yo de manera personal, y el pueblo de Juárez, de Chihuahua, que es burla para el pueblo chihuahuense, aparte de que en medios de comunicación del Estado, Presidenta, se empieza a apuntar al exgobernador y él alude a que Morena lo está buscando como candidato para ser parte del mismo partido. Está buena, así está buena. ¿Qué opinión ¿Cómo tiene de dicen eso? los miércoles? Sí, no, ¿cómo crees? Sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Por cierto, hay 2 temas que antes de irnos y de pasar a Suave Patria quería comentar. Uno es por la pregunta que hizo la compañera de Infobae ayer. Hoy me entregó, vamos a ponerlo, la nota de la consejera jurídica por el tema de menores de edad que resultan embarazadas. Entonces hay una serie de normas que se han seguido y regulaciones que hay en nuestro país. Entonces, la Corte de Justicia en el 2016 estableció que la edad mínima para contraer matrimonios de 18 años. Esto es importante porque antes de eso se establecía que podía ser a los 16 años, en el caso de hombres, y 14 en el caso de mujeres. La Corte en el 2016 estableció que un matrimonio establecido, civil, legal, es a partir de la mayoría de edad. Ahora, las normas oficiales, hay una en 2005 que establece que la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, y la norma 047 de la Secretaría de Salud para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, implementan los procedimientos y mecanismos en el caso de embarazo en menores de 18 años, así como cuando sea producto de una violación. Es decir, cuando llega una menor a dar a luz a un hospital, hay un protocolo establecido donde tienen que dar parte de inmediato al Ministerio Público. Si hay embarazo de una menor de edad por un adulto, puede y debe investigarse como delito, y la autoridad está obligada a actuar en defensa del interés superior del menor. ¿Sí? Y luego hay uno especial del artículo 226 del Código Penal, donde se establece claramente el delito, y otro artículo en el 266, ¿no hay otro? ¿Es el único, 266? Y el 65, donde claramente se establecen los delitos. Entonces, por la pregunta de ayer, si llega una niña a dar a luz a un hospital, primero tiene que, antes no se hacía, a partir del presidente López Obrador, de la CONAPO, tiene que registrar, de RENAPO, tiene que registrarse la edad del padre,
y en caso de ser menor de edad, de inmediato se abre una investigación. Es un procedimiento que tiene establecido Secretaría de Salud, porque ayer quedaba la duda y por supuesto pues todas las campañas que tiene que haber para la información de las jóvenes, de las adolescentes, para pues evitar el embarazo. Tienen, o sea, no es porque la presidenta lo decida, ya hay un protocolo y una norma que establece que tiene que iniciarse una investigación, tienen que dar parte al Ministerio Público. ¿Cómo se maneja con el asunto de usos y costumbres? De todas maneras, o sea, de todas maneras, cuando llega una niña o un adolescente menor de 18 años, o sea, que no haya cumplido la mayoría de edad, que llegue a dar a luz, se investiga. Se investiga con el Ministerio Público y aparte todas las campañas de apoyo y educación que tiene que haber a todas las jóvenes. ¿Perdón? Ya lo legisló el Senado a propuesta de la senadora Susana Hart, justamente ese tema. Se hizo junto con el tema de matrimonios. Pero ya está legislado, es lo que digo. O sea, está ya legislado y hay una norma especial de actuación de las autoridades sanitarias. Los matrimonios forzados, ese es un problema. El problema es de que estos 30 casos han sido producto de matrimonios forzados en sus comunidades. Es que no necesariamente. O sea, lo que está establecido en la ley en México es que una menor de edad que dé a luz en un centro de salud, en un hospital, la autoridad sanitaria tiene que reportar ante el Ministerio Público. ¿Esos casos ya se están investigando? Sí, sí, los que fueron de conocimiento público. Y es un protocolo, es una norma que está establecida y que debe cumplir cualquier espacio sanitario que tenga la autorización para un parto, sea pública o privada. No, en este caso no sabemos si seguimos investigando de los casos que se mencionaron ayer. Lo que me quedó pendiente ayer es explicar qué es lo que ocurre en estos, qué dice la ley mexicana, la legislación mexicana frente a estos casos. Y esto es lo que dice, más allá de, en particular, los casos que se presentaron. Bueno, esa es una. La otra que vamos a insistir antes de irnos esta semana. No hay espionaje. Vamos por nada más porque hay alguien que creo que va a renunciar muy pronto, porque no hay espionaje. No hay espionaje. No hay geolocalización de las personas, a menos que un juez lo determine. Muy importante. Entonces, nada más para cerrar la semana. Es falso que la ley de telecomunicaciones sea una ley de espionaje o también la de inteligencia e investigación. En el caso del artículo 183, los operadores están obligados a colaborar con autoridades de seguridad y procuración de justicia en términos que establecen las leyes. ¿Cuáles son las leyes? Pues partiendo de la Constitución, el artículo que establece que no puede investigarse a nadie a menos que sea bajo orden de un juez. Y el Código Penal, vamos a volverlo a leer. El Código Nacional de Procedimientos Penales. La localización, artículo 303, o sea, la ley que se aprobó dice, en términos de las leyes aplicables, ¿cuál es una de las leyes aplicables? El Código de Procedimientos Penales. Y el Código de Procedimientos Penales, en su artículo 303, dice, cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad podrá solicitar al juez de control del fuero correspondiente en su caso por cualquier medio
requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos de investigación. Los datos conservados a que se refiere este párrafo se destruirán en caso de que no constituyan medio de prueba idóneo o pertinente. En la solicitud se expresarán los equipos de comunicación móvil relacionados con los hechos que se investigan, o sea, en la solicitud al juez, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados, su duración y en su caso la denominación de la empresa autorizada o proveedora del servicio de telecomunicaciones a través del cual se operan las líneas, números o aparatos que serán objeto de la medida. La petición deberá ser resuelta por la autoridad judicial, de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público. Entonces, no hay espionaje. Eso no cambió, estaba así antes y sigue exactamente igual.